Nos acompaña el doctor Jorge León. Él es médico cirujano de la UCB con más de 25 años de experiencia en medicina estética, director de la unidad médica Surgical 1010 y fundador de la unidad médica estética Body Light Center. Pionero en la medicina estética en Venezuela con amplia experiencia en tratamientos mínimamente invasivos. Máster en medicina estética del UIME en Argentina, Buenos Aires, y diplomado en medicina láser y fotónica con AIMED. Reconocido líder de opinión y conferencista nacional e internacional. También nos acompaña la doctora Joana Redondo, médico cirujano con más de 15 años de experiencia en medicina estética, directora de Centro ProEsthetic Laser Clínica Spa, especialista en láser y medicina fotónica aplicada a la dermatología estética, y ha ocupado diversos cargos médicos y cuenta con una amplia formación en el área de la estética, conferencista y docente en diversos diplomados de láser. Y por último, la doctora Natalia Navarro, médico cirujano con homologación en España, especializada en medicina estética, fotónica y tricología, directora médica de ECA Clinic, posee una amplia formación con máster en tricología y trasplante capilar, máster en medicina estética avanzada, docentes de prácticas presenciales en máster de medicina estética avanzada en CIEP UDIMA, Córdoba, España, y experta en tratamientos de antienvejecimiento. Estos son los tres doctores que van a estar hoy conversando con todos ustedes. Nuestro moderador médico será el doctor Jorge León, quien en estos momentos va a tomar la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, feliz noche. Gracias a la cantidad de médicos, más de 60 médicos que se han conectado la noche de hoy. Sé que todos están llegando a sus trabajos. Muchos amigos, compañeros, colegas que estoy viendo por allí en las pantallas. Gracias por unirse el día de hoy a este webinar, en el cual vamos a estar tocando el tópico de endoláser, avances y tendencias. Un placer, como les dije, que estén conectados después de llegar de sus trabajos. Espero que haya sido una ardua jornada, empezando el mes de enero, a pesar de todas las dificultades. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Quiero que, y queremos todos los ponentes del día de hoy, que este webinar sea bastante interactivo, porque más que un webinar, queremos que sea un conversatorio donde todos ustedes inclusive pueden interactuar con nosotros hablando sobre la experiencia previa que tengan o si tienen alguna duda, ¿ok? Para nosotros un placer estar acá y poder exponerles un poco nuestras experiencias en cuanto a lo que es el manejo y uso de la tecnología de endoláser. No va a ser este conversatorio o una clase al respecto, más bien vamos a comenzar, o voy a comenzar hablando un poquito de generalidades de esta tecnología que, si bien tiene muchos años utilizándose, pero últimamente está en tendencia debido a la nueva tecnología que se está utilizando, los nuevos dispositivos médicos que se están utilizando y los resultados que se están obteniendo. ¿Qué es exactamente el endoláser? La posibilidad de aplicar energía láser directamente al interior de las capas de la cara y del cuerpo. Quiere decir que nosotros, cuando estamos hablando de endoláser, estamos hablando de que podemos hacer láser lipólisis, quiere decir lisis del tejido adiposo, y también podemos realizar endolifting, que es la estimulación de los estratos dermoepidérmicos con la formación o la neoformación de colágeno debido a la estimulación producida por el efecto del láser. Las fuentes del láser para esta tecnología, que es el endoláser, pueden ser ND-YAG o láser diodos, y vamos a cubrir diferentes longitudes de onda según el equipo con el cual estemos trabajando. Puede ser un ND-YAG 1064, puede ser un láser diodo 980, 1250 o 1470, y actualmente tenemos tecnologías en las cuales estamos utilizando 2 o 3 longitudes de onda diferentes. Con esto podemos atacar no solo el tejido adiposo, podemos también estimular la retracción o la termorretracción del estrato dermoepidérmico. Nuevos dispositivos están saliendo al mercado y por eso el boom y los resultados que se están obteniendo de la utilización de este tipo de tecnología, que es la tecnología láser. Diferentes objetivos, diferentes indicaciones, usos y efectos
y riesgos, vamos a estar hablando un poco al respecto. ¿Okay? Tenemos que, alternativa, cuando estamos hablando de endoláser y empezamos a hablar de un poquito de endolifting, que nosotros tenemos también a nuestras manos dispositivos médicos, como es el uso del ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, el ácido hialurónico reticulado o no reticulado, los hilos de PDO, hilos bioestimuladores y otros sistemas que podemos utilizar para bioestimular, para producir retracción de la piel, neoformación de colágeno, pero muchos de estos elementos o productos no fueron diseñados necesariamente para bioestimular, sino fueron diseñados para voluminizar y que bajo ciertas diluciones actualmente se están utilizando como bioestimuladores. Mientras que el endoláser realmente logra una bioestimulación del colágeno al mismo tiempo que reduce el volumen. Entonces, lo interesante de este tipo de tecnología es que nosotros podemos utilizar no solo para moldear el rostro o el cuerpo, porque estamos reduciendo tejido adiposo, sino también estamos produciendo retracción del tejido dermoepidérmico por fotoestimulación de la producción de colágeno por parte del fibroblasto. ¿Ok? Consideramos el tejido, el endolifting o el endoláser como un procedimiento no quirúrgico, es un procedimiento mínimamente invasivo que podemos realizar en nuestros consultorios, pero siguiendo ciertas normas de asepsia y antisepsia. Aquí estamos viendo un video en el cual, de manera explicativa, estamos observando un rostro en el cual queremos tratar flacidez facial a través de una fibra óptica que tiene el dispositivo de endoláser. Nosotros logramos, a través de una pequeña incisión, introducir una fibra óptica que puede ser de diferentes diámetros y podemos producir ya sea lipólisis, ¿ok? Emulsificación del tejido adiposo, ¿ok? Estamos afectando solamente el retinaculus cutis, no estamos produciendo, como muchos han comentado, de que podemos estar alterando los ligamentos y estamos trabajando mucho más superficial. De eso nos va a hablar un poquito la doctora Joana. Es importante, y esto lo vamos a estar conversando, conocer la técnica, ya que va a depender mucho del operador, no solo del dispositivo que estemos utilizando, los resultados que vayamos a obtener con el uso de el endoláser. Va a depender de la rapidez con que nosotros estemos utilizando la fibra, va a depender también de la parametría y va a depender de la infiltración, de los cuales vamos a hablar un poco sobre las técnicas actualmente que se están utilizando para obtener mejores resultados. Mientras tanto, como les decía, pero las cosas no son tan fáciles como las vemos, ¿no? Primero debemos preparar al paciente antes de este procedimiento, que aunque es un procedimiento no quirúrgico, mínimamente invasivo, a través del cual nosotros vamos a hacer un procedimiento, ya sea de láser lipólisis, para eliminar o tratar pequeñas zonas de lipodistrofias o de tratar grasas localizadas. También podemos producir endolifting y con las técnicas actuales también podemos realizar no solo láser lipólisis y endolifting simultáneamente, ya que vamos a trabajar con diferentes longitudes de onda de manera simultánea en los nuevos dispositivos. Pero para hacer este procedimiento no quirúrgico, mínimamente invasivo, tenemos que guardar todas las normas de asepsia y antisepsia, porque independientemente estamos introduciendo una fibra óptica dentro de los tejidos y por ende existen potenciales de riesgos de procesos infecciosos. Independientemente de que sea un procedimiento que no es quirúrgico y que es mínimamente invasivo, yo siempre sugiero que sea realizado en un área aparte de la consulta cotidiana, que esté preparada para procedimientos mínimamente invasivos, para procedimientos no quirúrgicos, guardando todas las normas asepsia y antisepsia, utilizando campos estériles preferiblemente, realizando limpieza del campo quirúrgico o áreas que estamos tratando. La previa, por favor. Ok. Por supuesto, nosotros también vamos a utilizar no la ropa de calle ni la
ropa que estamos utilizando normalmente en nuestra consulta, sino deberíamos utilizar igual nuestro mono quirúrgico o nuestra bata quirúrgica. Entonces tengan bien claro ese concepto de que no es que vamos a tomar el equipo endoláser y vamos a empezar a trabajar, siempre tenemos que tener todos los cuidados al respecto. Próxima. Hay muchas claves para el éxito del endoláser. Tienen que ver con, por supuesto, la tecnología que estemos utilizando, el tipo de fibra, ya sea plana o circular, el tamaño de la fibra de 200 a 600 micras, y esto va a depender de lo que queremos hacer. Si queremos hacer láser lipólisis, si queremos tratar adiposidades localizadas o si vamos a hacer endolifting, vamos a seleccionar la fibra que queremos utilizar. La velocidad de cada pasada a través de las capas, y esto también va a depender si vamos a hacer láser lipólisis o vamos a hacer endolifting. De manera general y rápido, les comento que cuando estamos haciendo láser lipólisis utilizamos mayores energías otorgadas, más watts, mayor cantidad de joules acumulados en el área a tratar, y vamos a hacer pasadas más rápidas porque estamos utilizando energías en mayor cuantía. Mientras que cuando hacemos endolifting, el paso de la fibra óptica va a ser mucho más lento y mucho más superficial. De esto, la velocidad de cada pasada a través de las capas es muy importante. La profundidad de la capa donde debemos trabajar, esto lo vamos a ir aprendiendo en la medida que vamos progresando con el dispositivo, y es por eso que es tan importante la capacitación previa cuando uno adquiere el equipo. Y de una vez quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a la capacitación que estaremos ofreciendo en los días 22 y 23 del mes de febrero, donde estaremos durante 2 días haciendo toda lo que es la parte teórica y la parte práctica hands-on sobre pacientes, enseñándoles las múltiples técnicas y tendencias actuales. ¿Ok? Es importante también los watts que vamos a emitir, la cantidad de joule total por área, el tiempo de relajación térmica, tiempo de encendido, el tiempo apagado y la utilización de modos continuos o pulsados, y esto va a depender de lo que queramos realizar, ya sea láser lipólisis o ya sea endolifting. Áreas donde se puede realizar un endoláser, ya sea en el rostro, tercio inferior, inclusive bolsas palpebrales, en la región del cuello, papada, en los brazos, antebrazos, abdomen, flancos, en la región de los glúteos para hacer lifting de glúteos, en los muslos internos, áreas de rodillas. Siempre le digo a todos los médicos que no pretendemos jamás realizar una lipoescultura, ni que estemos utilizando, ni estar haciendo una lipoescultura láser. No es el objetivo del endoláser. En este caso es solo tratar pequeñas de áreas localizadas y no hacer combinaciones de muchas áreas, sino máximo 2 áreas pequeñas. No podemos estar abarcando grandes áreas a beneficio del paciente. Y siempre seleccionar, por supuesto, el paciente adecuado, ya sea el paciente que le vamos a hacer un endolifting facial o vamos a hacer láser lipólisis facial. Debemos seleccionar el paciente adecuado. Al respecto, cuando estamos hablando un poco sobre los pacientes, bueno, primero es importante hacer la fotodocumentación del paciente, importante la apertura de la historia médica, ver si hay algún antecedente médico de importancia que nos imposibilite la realización del procedimiento. Debemos pedirle exámenes de laboratorio en una hematología completa y ver si hay algún tipo de patología que impidiera que fuera no adecuado hacerle este procedimiento. Y de aquí es muy importante, yo creo que es la base del éxito del endoláser, la elección idónea del paciente. Si nosotros tenemos un paciente con una flacidez extrema, una flacidez grado 4, un paciente que también ha sido sometido a una cirugía bariátrica, sabemos que que este paciente tiene problemas de absorción de proteínas, que esa flacidez tiene que ver mucho con disminución de la producción de colágeno por déficit alimentario y proteico, no vamos a obtener un buen resultado porque la termorretracción y el estímulo que va a producir el láser
en el espacio dermoepidérmico va a ser muy pobre. Entonces la selección del paciente debe ser adecuada. Siempre recomiendo esto, que seamos muy cuidadosos. No todos los pacientes son los pacientes adecuados para producir realizar un endolifting. Caras muy pesadas y caras muy grasosas, tratar de hacer un endolifting va a ser exactamente igual a que estemos utilizando bioestimuladores, creyendo que vamos a mejorar sobre todo la zona del YUL y que le vamos a producir un lifting con bioestimuladores, y tampoco con láser lo vamos a lograr. Entonces, caras muy pesadas, caras muy grasas, caras muy flácidas no son los pacientes idóneos, y observar muy bien los antecedentes del paciente. La preparación del paciente es muy importante, previo a la realización del endoláser. Puede haber una planificación y un marcado previo. Por supuesto, tiene que haber una consulta previa y preparar al paciente, decirle cuáles son las expectativas, y la toma de la fotografía es indispensable. Sabemos muy bien que muchos pacientes tienen expectativas muy altas y quizás piensan que esto es una cirugía, que va a producir un lifting facial o va a ser comparable con una lipo y van a quedar totalmente planos. Entonces, a nivel facial o a nivel corporal, no podemos esperar que un abdomen globoso, un paciente con obesidad, vamos a hacerle un endolifting y vamos a lograr grandes resultados. Realmente es para tratar pequeñas zonas de adiposidades localizadas y para pacientes con una flacidez leve o moderada, donde vamos a obtener buenos resultados. El procedimiento se realiza bajo anestesia tumescente normalmente, que es colocando anestesia de Klein, y la cantidad de anestesia de solución de Klein que vamos a utilizar va a depender si vamos a hacer láser lipólisis, en los cuales vamos a hacer una tumescencia mucho mayor para lograr utilizar mayor cantidad de joules acumulados o de energía láser acumulada para producir una láser lipólisis, y podemos infiltrar mucho menos solución de Klein si vamos a hacer un endolifting. De manera de resumen, se los puedo decir de una vez, cada vez se está utilizando, y esto lo vamos a dar nosotros o lo damos nosotros en las capacitaciones, cada vez se está utilizando menos, en el caso de endolifting, menos solución de Klein, hasta llegar a Roberto Lavasato, el doctor Roberto Lavasato, el creador de la técnica moderna de endolifting. Ya hace endolifting, sí, técnica tumescencia, solamente utiliza bloqueo anestésico, sin infiltración, utilizando o aportando poca energía, lo cual hace que el paciente con un bloqueo no necesitamos una infiltración. ¿Okay? Existen otras escuelas, la escuela sobre todo brasileña, donde normalmente se infiltran muchísimos volúmenes, lo cual produce bastante edema e inflamación. Nosotros, y yo sé que la doctora Joana y la doctora Natalia, estamos utilizando las nuevas técnicas en la cual la infiltración cada vez es más poca, y lo cual no quiere decir de que el paciente vaya a sentir molestia o dolor, siempre y cuando infiltremos la cantidad adecuada, y cada vez es menos, como le comentaba. Utilizando fórmula de Klein original o modificada, vamos a obtener excelentes resultados. Y aquí les comento un tip que los estudios del Lavasato más bien han observado. Estos estudios los pueden buscar, doctor Roberto Lavasato, quien en sus estudios observa menos complicaciones mientras menos es la infiltración de anestesia. Al revés, como que se creía anteriormente, que a mayor infiltración de solución de Klein, íbamos a tener menores inconvenientes o complicaciones. El paso 4, luego de la preparación del paciente, la colocación de campos estériles, va a ser la anestesia tumescente. Luego procedemos a hacer el endolifting o el endoláser o la láser lipólisis, y luego, por último, hacemos la limpieza final y la aplicación de vendajes compresivos. Algunos autores no recomiendan el vendaje de manera inmediata, lo recomiendan después de 48 horas. Otros lo recomiendan de manera inmediata, entre ellos mi persona.
en el cual me gusta aplicar el vendaje, ya sea facial o corporal, de manera inmediata. Este vendaje nunca va a ser un vendaje oclusivo, sino nada más ser compresivo, moderado a leve. Igual como cuando los cirujanos plásticos hacen una lipoescultura, que colocan una faja postquirúrgica, la cual solo debe comprimir, no oprimir, ¿ok? Porque puede haber deformidades. La colocación de la solución de Klein normalmente se hace con cánulas que pueden ser desde cánulas de 22, las mismas que utilizamos para hacer colocación de fillers, ¿okay? Las cánulas de 22, la cánula idónea. Cuanto menor sea el volumen, mejor van a ser los resultados. Son las últimas tendencias. Como les dije, actualmente el doctor Roberto lo que está haciendo es, que es el creador moderno del endoláser, está utilizando bloqueo, ya no está utilizando para endolifting solución de Klein tumescente. Cuando se trata de áreas grandes, por supuesto, la marcación antes de la anestesia es obligatoria y, como les comenté anteriormente, una cánula de 22 por 7 centímetros es la cánula idónea para realizar la infiltración. Las fibras normalmente se calientan, así que hay que moverlas constantemente durante el procedimiento, ¿ok? Si nosotros dejamos la fibra independientemente de que no estemos haciendo la aplicación del láser, porque cuando ustedes ven esta fibra y ven la luz no es el láser, la luz sencillamente es un LED guía. Estos LED guías pueden ser de color rojo o color verde, como en el equipo Levage Fusion, que utilizamos la mayoría de los ponentes el día de hoy. Pero independientemente de que tengamos el equipo en off y no estamos aplicando en ese momento la energía, pero si la fibra está dentro del tejido y la estamos utilizando, ella se calentó. Entonces constantemente tiene que estar en movimiento. Próxima. Ok, la planificación es esencial, la fotografía es esencial. Vamos a marcar las zonas a tratar. En este caso son fotos del último taller donde realizamos. En este paciente estábamos tratando la grasa del tejido malar. Hicimos tercio medio e inferior y papada en un mismo procedimiento. Y el marcaje es indispensable para que tengamos bien claro la cantidad de infiltración de Klein en cada área. Próxima. Como les comenté, es importante diferentes velocidades relacionadas con el grosor de la piel, del área y el objetivo. ¿Ok? Va a depender mucho, siempre una de las preguntas, y seguramente vamos a estar conversando con ustedes, las preguntas son totalmente libres, pueden tener cuando se aperturen las preguntas, podemos conversar y dilucidar y podemos compartir conocimientos porque es un conversatorio abierto. Muchos preguntan y si hay tablas en las cuales dicen cuántos joules tenemos que acumular por cada área y hay tablas en la bibliografía que nos indican cuántos joules debemos acumular. Otros autores proponen cuántas pasadas de la fibra por zona debemos realizar para culminar en esa área el procedimiento de endoláser, ya sea láser lipólisis o endolifting. Otros autores solo indican que es que cuando llegamos a la temperatura adecuada en el tejido dermoepidérmico es cuando ya decimos stop. Básicamente, esta temperatura a la cual debemos llegar está entre los 38 y 40 grados centígrados cuando tenemos medidores de temperatura externa. Eso quiere decir que estamos llegando internamente inclusive hasta 56 grados. Con esto esta temperatura nos está garantizando, en caso de endolifting, que estamos estimulando la producción de colágeno y estamos produciendo termorretracción, más no estamos produciendo daños irreparables que cueste mucho tiempo poder repararlos por parte del organismo, ¿ok? Tenemos que llegar a temperaturas desde medidas de manera externa, ya sea con una cámara térmica o un dispositivo para tomar la temperatura corporal que llegue hasta entre 38 y 40 grados.
Como les comenté, si estás atento, puedes ver la retracción inicial de la piel. Y sí, vamos a ver la retracción de la piel. Cuando nos dicen de que la retracción la vamos a ver a partir de las semanas o al mes, mes y medio, realmente no es así. Podemos, si estamos haciendo el procedimiento de manera adecuada, vamos a ver retracción prácticamente inmediata del estrato dermoepidérmico. Este es un paciente que realicé este mismo año, el cual, si ven la foto inicial, se le hizo láser lipólisis y endolifting en todo el óvalo facial, sobre todo región malar cigomática, región subcigomática y Jules y mentón. Y la segunda foto es el paciente a los 2 días. Vean que el edema fue muy breve y si se fijan en el mentón todavía tiene el adhesivo de un puerto de entrada donde hicimos la láser lipólisis y el endolifting de la región submentoniana. Vean igualmente en las fotografías de la derecha cómo es el antes y 2 días después. Sí, evidentemente, la producción de colágeno que es estimulada no la vemos inmediatamente, hay termorretracción, pero la estimulación térmica que produce el de aumento de la producción de colágeno, sí, evidentemente lo vamos a ver a partir del mes, mes y medio y máximos resultados a los 3 meses. Pero lo que quiero que observen es que con una infiltración breve, el paciente tuvo un edema mínimo y estos son antes y después de 2 días y vean el antes y el después que se puede lograr cuando tenemos un buen paciente y un buen candidato para producir ya sea láser lipólisis o endolifting. Los efectos secundarios que posteriormente la doctora Natalia vamos a estar conversando un poco, por supuesto pueden haber quemaduras, retracciones, abscesos estériles, infecciones, asimetrías y aquí no coloqué, creo que hay otros efectos secundarios después en la próxima lámina. No, ok, nos vamos a la lámina anterior. Lo que estamos viendo más frecuentemente son las neuropraxias. Tenemos que tener muy en cuenta de que para hacer este procedimiento, tener la anatomía, como siempre, muy en cuenta, ¿ok? Debemos saber muy bien dónde estamos trabajando. Y una de las principales complicaciones que seguro la doctora Yona, que ha estado observando y tratando pacientes que le llegan con neuropraxias a través de diferentes sistemas que hay actualmente también láser, ya que la doctora Joana tiene mucha experticia en medicina fotónica, se pueden tratar todas estas neuropraxias con dispositivos láser. Pero cada vez estamos viendo estos problemas y eso está ocurriendo por, primero, desconocimiento a veces de la anatomía, 2, abuso de la cantidad de energía a proporcionar, tratamiento de zonas inadecuadas y tenemos que tener muy en cuenta esto porque no es para nada cómodo para un paciente tener un trastorno motor, sobre todo a nivel bucal, por meses. Evidentemente estos son tratables, estos pacientes, pero estamos viendo cómo el uso indiscriminado de esta tecnología está produciendo este tipo de efectos secundarios. Finalmente, la utilización del vendaje para mí es indispensable a nivel facial y a nivel corporal, ya que nos va a ayudar a, ciertamente cuando estamos utilizando cánulas y estamos utilizando láser lipólisis y endolifting, la piel inicialmente puede estar, por decirlo así, un poquito despegada y la retracción que nos produce el vendaje no solo va a disminuir el edema, sino también va a permitir de que haya mayor retracción de la piel. Conclusiones, el uso del endoláser tiene nuevos enfoques lo priorizo por encima de otros dispositivos médicos. Si se lo tengo a la mano, veo mejores resultados con el uso de otras tecnologías. Esa es mi opinión muy particular. En
en mi consulta tengo varias tecnologías para tratar grasas localizadas o mejorar el tono de la piel y disminuir la flacidez. Y actualmente es uno de los procedimientos donde los cuales he visto mejores resultados. La curva de aprendizaje es alta, tenemos que ir, a veces no vemos los resultados inmediatos, a veces no tenemos el resultado que esperamos en el paciente, tiene que ver mucho con el aprendizaje continuo, la capacitación, el hablar con otros colegas y decirle cuál es su experiencia. Constantemente estoy hablando siempre con múltiples ponentes y siempre estoy tratando de aprender técnicas y viendo lo que están haciendo los demás, ya sea aquí en el país o en el exterior, como un gran ponente actual de esta técnica es el doctor, como les dije, el doctor Lavasato. Actualmente hay muchos webinars que los invito a que se meten en el Incas Academy sobre este tópico y constantemente viendo qué están haciendo los demás, siempre estamos aprendiendo. El equipo, sí, por supuesto, el equipo debe ser muy relevante y por eso los invito siempre a que tengan la oportunidad de utilizar varios equipos para ver cuál les parece más interesante. Alta relevancia en el operador, por supuesto, es una técnica que va a ser operador dependiente también, de acuerdo a su destreza. Y bueno, con esto termino esta parte. Las conclusiones, al igual que las inversiones, cuestan mayores. Cuanto mayores sean las ganancias, mayores serán los riesgos, pero vale la pena con creces. ¿Qué quiero decir con este? Que evidentemente todos, y como ustedes saben, todos los que hacemos medicina estética, el que diga que no le haya pasado algo, alguna complicación, es porque sencillamente ha hecho poco. Todos estamos expuestos a estas complicaciones. Vamos a tratar de evitarlo, pero los invito siempre a aprender, a capacitarse, pues esto vale con creces cada aprendizaje que tengamos. Muchas gracias. Seguimos con la autora Joana, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia. Les recuerdo que al finalizar la exposición de cada uno de los ponentes, tenemos preguntas abiertas, podemos conversar. Cualquiera de ustedes que ya tenga experiencia en el endoláser, bienvenido los comentarios. Como les recuerdo, no es una clase, estamos hablando sobre generalidades del uso del endoláser y cada uno de nosotros va a estar dando su experiencia al respecto y sus opiniones. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo les voy a continuar un poco conversando sobre lo que estaba hablando Jorge. Puntos muy importantes, como él dice, no estamos dando una clase, sino que estamos hablando de nuestra experiencia, de la tendencia. Hoy en día es un tratamiento que está en tendencia, pero que tiene muchísimos años en el mercado. Es importante esto, que no coloquemos los tratamientos como moda, por tendencia, sino que tratemos los tratamientos como debe ser y bien aplicados. Es una tecnología láser, por lo tanto siempre debemos estar capacitados, porque puede parecer muy fácil o tener, siempre cuando doy los entrenamientos les digo, el láser no es una receta de cocina en donde siempre vamos a tener los mismos parámetros, incluso en el mismo paciente, cuando vamos a repetir una sesión de láser, no tenemos los mismos parámetros. Importante también en estos casos realizar una evaluación del paciente y determinar, porque al ser un tratamiento que está en tendencia, tal vez todos los pacientes van a preguntarte, tengo una barriga, peso 180 kilos, ¿me puedo realizar este tratamiento? No, importante educar a nuestros pacientes que asisten a una consulta y este tipo de pacientes, indicarles que deben atenderse con otro tipo de tratamientos antes de, y luego serán evaluados y determinar si el paciente en realidad es candidato para este tipo de tratamiento, porque jamás este tipo de tratamiento mínimamente invasivo va a reemplazar una cirugía cuando un paciente lo requiera. Por ejemplo, un paciente con un grado de flacidez importante, no vamos a tener una retracción importante con este tratamiento. Entonces, siempre es importante evaluar a nuestros pacientes, tener un conocimiento también de las estructuras, porque estamos trabajando sobre todo en la parte facial, que es donde se notan la mayor cantidad de complicaciones hoy en día, las neuropraxias, que he notado que muchas veces las neuropraxias no es tanto por la energía que entreguen o por la aplicación del láser, sino también
cómo están anestesiando a los pacientes. Entonces es importante tener conocimiento sobre todo de la anatomía de los nervios faciales, que es lo que van a estar implicados cuando estamos tratando este tipo de tratamiento, ¿ok? Es un tratamiento que muchas veces también hablan mal de él porque dicen que puede ocasionar flacidez porque podemos romper ligamentos de retención. Esto no es posible. Nosotros no vamos a llegar jamás a un ligamento de retención con la fibra del láser. Vamos a llegar sobre todo a la retinácula cutis y a grasa subdérmica. Vamos a trabajar estos dos tejidos, van a ser nuestros dos tejidos diana que vamos a utilizar el tratamiento, ¿ok? Es un tratamiento que incluso podemos ver resultados inmediatamente, como lo comentaba Jorge, sobre todo vemos la retracción de la piel, lo noto muchísimo cuando estamos trabajando o realizando succión en los pacientes que tienen secuelas de acné, inmediatamente vamos a ver esa retracción de la piel y cómo se eleva la piel. Y en la parte corporal, cuando trabajamos estrías, inmediatamente también podemos ver cómo esa piel se retrae y mejora la estría inmediatamente. También lo aplico mucho porque es mi pasión en la zona de las cicatrices y fibrosis postquirúrgicas, pacientes que anteriormente se han sometido a lipoesculturas y han tenido fibrosis postquirúrgica. Tenemos muy buenos resultados en estos pacientes que muchas veces se han sometido a cantidad de tratamientos sin buenos resultados. Con el endolifting podemos romper todas estas fibrosis y tener mejoría importante casi que inmediatamente. Otro factor importante y tendencia que me llama mucho la atención, y yo cuando me empecé a entrenar yo decía, Dios mío, esta es tumescencia, estas grandes cantidades de anestesia que nos pueden llevar después, porque los procesos inflamatorios en los pacientes eran importantes, y entonces yo decía, ya va, tenemos que manejar esto, y de verdad que existen escuelas que hablan de tumescencias importantes dependiendo de lo que queramos realizar, si es una lipólisis o un lifting como tal, una retracción de la piel, pero hoy en día yo aplico cada vez menos anestesia, de pasar a aplicar 20 cc en una de mi cara, he llegado a aplicar 2.5, 5 cc en una de mi cara con una anestesia perfecta. Incluso hoy se habla de anestesiar las ramas sensitivas sin hacer tumescencia, sino hacer bloqueos, y de verdad que se tienen muy buenos resultados. Los bloqueos los he utilizado sobre todo en pacientes en los que quiero trabajar secuelas de acné, cicatrices, arrugas finas y retracción de la piel. Ya cuando quiero hacer lipólisis sí debemos realizar algo de tumescencia como tal. Pero de verdad que con menos cantidad de anestesia vamos a tener iguales resultados o mejores resultados, incluso lo vamos a notar más rápido y menos complicaciones en el tiempo en los pacientes. Que es una de las cosas que los preocupa, cómo va a ser la recuperación. Y esta es la lámina que les traje de la retinácula cutis, de nuestros ligamentos de retención, porque jamás, nosotros nunca vamos a llegar a un ligamento de retención, por lo tanto no vamos a dañar esos ligamentos de retención con la fibra de endoláser. Lo que vamos a hacer es hacer una retracción y una bioestimulación de colágeno, trabajando con manteniéndolas en las temperaturas adecuadas tampoco, porque si nos sobrepasamos a una temperatura más de 40, 42 grados externamente, eso quiere decir que ya hemos pasado 70 grados más y podemos hacer una coagulación y luego una necrosis, que no es lo que queremos porque vamos a ocasionar un daño irreversible en los pacientes. Entonces es importante estar bien adiestrados, saber cómo llegar, existen muchos métodos, hablar de joules, de cantidad de energía, es variable porque depende del paciente, depende del equipo que estemos utilizando. Es importante sí estar pendiente de la temperatura, incluso cuando realizamos el procedimiento en nuestro paciente, realizar el pin test, hacer antes de realizar el tratamiento, y vamos viendo cómo la piel progresivamente va haciendo la retracción a medida que realizamos el procedimiento. Incluso el paciente se los va a referir. Vas preguntando, ¿sientes retracción? Y sí, te van diciendo que van sintiendo la retracción en la piel, que sienten como un alón en la piel, lo dicen ellos, como que se le están agarrando con una liga, y es casi que inmediato. Entonces, es importante esto para evitar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Muchas veces por exceso de aplicación de tratamientos, quemaduras, cuando la fibra se superficializa mucho, que muchas veces queremos hacer movimientos muy rápidos, y en esos movimientos podemos entregar energía y se sale la fibra de la piel, o seromas incluso, fibrosis. Entonces es importante estar bien adiestrado para evitar este tipo de complicaciones. También existe una serie de recomendaciones, porque tengo el equipo, lo tengo que pagar, quiero hacer pacientes. Entonces te escribe el paciente y lo quieres realizar. Es importante realizar una evaluación. En mi caso yo realizo una evaluación. Debemos
determinar el índice de masa corporal. Esto también es importante porque muchas veces los pacientes no se adhieren a las recomendaciones. Entonces tienen variaciones de peso, aumentos de peso y quieren decir que el tratamiento no les hizo ningún efecto y resulta que tuvieron un aumento de peso. Entonces el índice de masa corporal es importante en nuestro control de nuestros pacientes para determinar de que se ha adherido al procedimiento, al tratamiento como tal, ¿ok? Yo generalmente solicito laboratorio, a pesar de ser un procedimiento mínimamente invasivo, muchas veces ni siquiera los pacientes saben cómo está su química sanguínea y por nuestra seguridad, realizar, aunque sea una hematología, un perfil 20, tiempos de coagulación. Fotografía siempre es importante porque los pacientes nunca recuerdan cómo están y en la parte corporal también tomar las medidas antropométricas porque es bien importante esto. Y realizar un plan de tratamiento porque muchas veces los pacientes piensan que con un solo procedimiento tienen fotoenvejecimiento, la piel dañada, deshidratada y que con este procedimiento sí van a tener grandes cambios, mejorar el contorno facial, reducción de medidas, mejorar la producción de colágeno, pero también debemos realizar protocolos de tratamiento en nuestros pacientes para mejorar la calidad de la piel y tener mejores resultados de acuerdo a la necesidad de cada paciente, aparte de sus rutinas de cuidado de skin quality en la casa, continuidad. Siempre esto es importante. Y las recomendaciones post-tratamiento también son realmente importantes porque como cuando un paciente se realiza una cirugía o cualquier otro tratamiento, piensan que ya me realicé el tratamiento, ya perdí medidas, ya puedo comportarme. No, deben utilizar su faja compresiva. Generalmente yo la indico al menos durante un mes, realizar los drenajes linfáticos, ultrasonidos, radiofrecuencia, lo que requiera cada paciente después del tratamiento. No aumentar de peso, complementar con su rutina de ejercicio, una alimentación balanceada, particularmente yo, mis pacientes que van a endoláser corporal, los paso por el plan de nutrición para que le realicemos todas estas medidas y puedan seguir su control, ¿ok? Y acudir a los controles, porque muchas veces los pacientes también se realizan el procedimiento y chao, no los vemos más. Siempre es importante, yo generalmente evalúo a los pacientes después de sus drenajes linfáticos, que pueden ser entre 5 o 10, y luego 21 días, 2 meses y 3 meses. Incluso he tenido pacientes que no viven en el país y los evalúo 6 meses después del procedimiento y los cambios de verdad que son sorprendentes en estos pacientes. Es una tecnología que vino para quedarse, que nos va a ayudar muchísimo en nuestros procedimientos que realizamos muchas veces estos pacientes que tienen mucha flacidez, elastosis y que no logramos cambios de verdad, que he logrado en mis pacientes cambios sorprendentes, incluso en menos de 15 días o en una semana después de evaluarlos. ¿Con qué terapias lo podemos combinar? Es otra pregunta que hacen muchos de los médicos. El mismo día o posterior. Yo soy muy atrevida y me gusta combinar, hacer sinergia de protocolos de tratamiento y he combinado HIFU el mismo día de endolifting. Primero HIFU, baja la temperatura mientras estoy anestesiando y luego realizo mi endolifting. He combinado endolifting con radiofrecuencia con microagujas, tanto en facial como en corporal, en el mismo procedimiento y de verdad que los resultados han sido sorprendentes. He tenido muy buenos resultados con estas combinaciones. Bioestimuladores de colágeno y los tensores, eso sí, todos estos otros procedimientos debemos esperar al menos 21 días para aplicarlos, ¿ok? Porque estamos trabajando con calor y entonces es importante esto. Acá les quiero mostrar algunos de los casos clínicos más importantes que he tenido, los que tenía a mano, para que vean los cambios que podemos tener. Pacientes con control de una semana hasta pacientes con 2 meses de evolución para que vean los cambios en estos pacientes. Acá tenemos una paciente de 78 años, es una paciente quirúrgica, pero por motivos de salud no se quiere hacer cirugía. Entonces empezamos a realizar, aquí tenemos una evolución de 15 días después del endoláster. En este caso la realizamos en tercio medio e inferior. Podemos ver que hay mejoría en los surcos nasogenianos, mejoría y retracción de la piel, va mejorando progresivamente. Estoy esperando que regrese de viaje para hacer su control ya de 2 meses, pero de verdad que me ha enviado fotos y está fantástica porque ella se quejaba mucho de los poros dilatados y la han mejorado muchísimo. Vamos con la otra. Esto es un paciente de 25 años. Aquí le hice lipopapada solamente en la parte del tercio inferior del rostro. Aquí podemos ver una evolución 21 días después. Podemos ver que es importante. Solamente le realicé endoláser y está enamorado de su tratamiento. Una paciente, ella acudió a la consulta porque en realidad lo que le molestaba era el párpado inferior, pero yo la convencí, vamos a trabajarte
por lo menos la zona malar y la colita de la ceja. Entonces, en el caso de ella, trabajé párpado inferior, un poco en la zona cigomática y también apliqué endoláser en la zona de la cola de la ceja, con un elevamiento. Aquí apenas tiene 10 días de tratamiento. Es una paciente que no vive en Venezuela, estoy esperando que llegue el mes que viene, pero ella está feliz con su tratamiento. Podemos ver la mejoría en ese hundimiento que tenía, en un edema particularmente que no le agradaba y mejoró muchísimo. Próxima, una paciente de 52 años, ya yo le había trabajado con casi que de todo la papada, con muy poca mejoría y regresaba. Aquí vemos una evolución de 48 días después del tratamiento. En el caso de ella también le realicé solo tercio inferior del rostro. Este es un paciente que realizamos en el taller. Aquí tiene 7 semanas después del tratamiento. No son las fotos adecuadas porque no lo he podido, él viaja mucho, es piloto, pero le pedí una foto y me envió esta el día de ayer y de verdad que apenas tiene 7 semanas después del tratamiento. Yo dije cuando lo realizamos el taller, bueno, no es el paciente ideal, no es el candidato ideal porque es un rostro pesado con mucho volumen, pero de verdad que la mejoría, cuando el paciente se adhiere al tratamiento, son sorprendentes los cambios. En el caso de él, no podemos notar en la fotografía que él me envió, pero es un paciente que tiene secuelas de acné y la piel ha mejorado muchísimo. Ya las secuelas de acné tienen un brillo, un globo en esa piel y los huequitos que tenía ya no están tan profundos. Una paciente de 40 años de edad. Esta paciente le realicé endoláser y a la semana, 7 días después, le realicé radiofrecuencia con microagujas. ¿Okay? Aquí tiene 20 días posterior al endoláser y 15 días con radiofrecuencia de microagujas. Entonces podemos ver que hay un cambio importante. Una paciente de 27 años de edad, muy joven, como podemos ver, mentón retraído, muy corto. En este caso trabajamos endoláser en el tercio inferior del rostro y luego a los 15 días hicimos un poco de proyección de mentón y de labios. Esta es otra paciente del taller, paciente de 40 años de edad, 15 días posterior al tratamiento. Una paciente que es delgada, pero por partos tenía mucha flacidez y pequeñas adiposidades localizadas. Podemos ver este cambio sorprendente porque es una paciente que tiene una buena rutina de alimentación y rutina, porque es entrenadora en el gimnasio, entonces por eso podemos ver estos cambios tan importantes en ella. Paciente de 30 años de edad, una semana después del procedimiento. Una paciente delgada, extremadamente delgada, pero tenía ese gordito, ese koala debajo del ombligo y de verdad que el cambio es sorprendente. Está totalmente plana y está torneándose la cintura. Próximo. Un paciente de 44 años de edad, un paciente que entró en obesidad, pero él se comprometió con su cambio de estilo de vida y aquí podemos ver una evolución 2 meses posterior al endoláser. Luego de este endoláser, yo le realicé también radiofrecuencia con microagujas porque por el constante aumento y bajada de peso tenía unas estrías que estaban muy profundas, entonces por eso lo quise combinar con radiofrecuencia con microagujas. Próxima. Una paciente de 38 años de edad. Le molestaba mucho el abdomen, la espalda alta y baja. Aquí podemos ver una evolución de 21 días después. Un paciente de 39 años de edad, paciente que se alimenta bien, que hace ejercicio, pero tenía en los laterales, un poco debajo del ombligo, esa adiposidad localizada. Y aquí podemos ver la evolución 21 días después del tratamiento. Creo que esas son todas las que tenemos. Entonces, con esto es importante resaltar que cada día, incluso nosotros, cada día estamos en constante capacitación, estamos estudiando, estamos buscando nuevas tendencias para mejorar las técnicas en nuestros pacientes y que tengan resultados más rápidos, menos complicaciones. Y es importante dominar la técnica, estudiar, así como estudiar, es importante también el equipo. Es un tratamiento que yo les digo que es de paciencia, no es un tratamiento que vamos a realizar en 15, 30 minutos, como muchas veces estamos acostumbrados a aplicar un ácido hialurónico, una toxina botulínica, sino que le debemos dedicar el tiempo, porque si nosotros realizamos un procedimiento, por ejemplo, incorporar un facial, me dedico en una parte, ya me cansé, entonces podemos incluso ocasionar asimetrías en nuestros pacientes, que es otra de las complicaciones que se pueden observar, asimetrías por no trabajar adecuadamente el procedimiento.
Y entonces por eso también entra la evaluación, porque nuestros pacientes también son asimétricos, entonces esto también lo debemos tomar en cuenta a la hora del marcaje y de la aplicación del tratamiento, cantidad de energía, para hacer un protocolo de tratamiento adecuado en ellos. Bueno, básicamente esto era lo que les quería conversar un poco. Eso, y básicamente les digo, debemos estudiar mucho la anatomía facial cuando vamos a realizar facial, porque es una de las complicaciones que tenemos un poco más marcadas hoy en día. Gracias, Joana. Seguimos entonces con la autora y le damos la bienvenida a la autora Natalia Navarro. Hola, bueno, muy buenas noches a todos. Nada, yo he tenido la oportunidad de trabajar con un láser con una sola longitud y a la vez también con un láser con dos longitudes, y es algo que yo les quería conversar el día de hoy, de la comparación entre una y otra. Y por eso es que les he traído el día de hoy un gráfico donde ustedes pueden observar lo que es la acción a nivel de agua y hemoglobina, que si nos ponemos a detallar el gráfico, con la onda de 1470 tenemos mayor captación de agua, mientras con la onda de 980 hay mayor afinidad por la hemoglobina. Y es por esto que decidí hacerles un gráfico comparativo entre ambas longitudes de onda, donde la próxima lámina, por favor. Donde, como les mencioné anteriormente, la onda 980 tiene muchísima más afinidad por la hemoglobina, pero además también por los lípidos. Y la 1470 tiene más afinidad por agua, tiene también algo de afinidad por lípidos, pero en mucha menor proporción. Entonces, esto es algo que nos va a caracterizar para saber qué es lo que estamos tratando en el paciente, saber si vamos a combinar las dos longitudes o si vamos a trabajar una sola. Entonces, el efecto que nos va a dar la 980 es que vamos a tener mayor coagulación de vasos sanguíneos, por lo tanto nos reduce el sangrado y los hematomas, mientras que con la 1470 vamos a ver mayor retracción, mayor estimulación de colágeno y elastina. Por lo tanto, la 980 nos va a generar, como les mencioné anteriormente, como tiene más afinidad por los lípidos, vamos a tener mayor lipólisis, mientras que con la 1470 hacemos más la técnica que había conversado el doctor Jorge, que es la del endolifting. Por supuesto, las ventajas que nos van a dar las 980 es que vamos a tener una recuperación muchísimo más rápida y disminuimos lo que conocemos como el sangrado y los hematomas. Las zonas de aplicación, como ya les mencioné, las diferencias entre una longitud y otra, por ejemplo, la 980, podemos utilizarla en zonas donde tengamos un tejido adiposo mayor, donde queramos hacer mayor profundidad o trabajar más profundidad del tejido, mientras que con la 1470 podemos trabajar más superficial, por ejemplo, a nivel facial, donde queremos hacer mayor estimulación de colágeno y elastina. Yo quería conversarle de dos conceptos, por favor, ¿me puedes cambiar? De dos conceptos o clasificarlas como lipólisis y endolifting. Entonces, el lipólisis, como les mencioné anteriormente, podemos trabajarlo con una onda de 980, utilizarlo con, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, una fibra de 400 o de 600, ocasionando así una licuefacción de la grasa que se traduce como una apoptosis del adipocito. En algunas literaturas, y lo comentaba el doctor Jorge anteriormente, hablan de que se puede aplicar más o menos 99 joules por cada centímetro de área tratada. Y más o menos con esta onda podemos alcanzar hasta 4 centímetros de profundidad del tejido adiposo, pero debemos tomar en cuenta también que va muy de la mano de la temperatura. En mi caso, yo no trabajo mucho por la energía acumulada, trabajo más que todo es por la temperatura. Normalmente cuando nosotros queremos estimular colágeno, ya sabemos que tenemos que llegar a una temperatura entre 40 y 42, y el punto de lipólisis ya más o menos estaría a unos 45 grados, pero siempre evaluando la temperatura, por ejemplo en estos equipos que tenemos una cámara térmica, nos va a ayudar muchísimo para tener un resultado óptimo. Ahora, el concepto de endolifting abarca más un poco la onda de 1470, donde tenemos que hacer movimientos muchísimo más lentos, más superficiales, y como les mencioné anteriormente, con una temperatura entre 40 y 42 para estimular ese colágeno. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que utilizar las longitudes de onda por separado, realmente no. Nosotros podemos utilizar ambas longitudes de forma simultánea para obtener un resultado mucho más bonito. Pásame la siguiente lámina, porfa. Esto nos lleva a la conclusión de que obviamente al
unir las dos longitudes, vamos a tener un resultado muchísimo mejor, con mayor precisión y mayor seguridad. Por supuesto, el tiempo del tratamiento va a ser muchísimo menor, y más si tenemos un equipo con unos Joule muchísimo mayor, o sea, que le podamos colocar más cantidad de Joule, y la optimización del tiempo del tratamiento, por supuesto, va a ser mucho menor, y los resultados estéticos van a ser superiores. Además que, bueno, podemos trabajar muchas áreas del cuerpo, y por supuesto, todo va a ser muchísimo más controlado. Siguiente, porfa. Aquí les voy a mostrar algunos resultados de mis pacientes donde yo utilicé ambas longitudes de onda. En este caso, en la paciente tenía un poquito más de grasa localizada, por lo que predominé un poquito más de potencia hacia la onda de 980. La paciente posterior al tratamiento sí se le colocó una faja post-procedimiento, se realizó aproximadamente 10 drenajes. Yo normalmente le recomiendo, dependiendo de la disponibilidad de la paciente, que pueda hacerse 2 hasta 3 drenajes semanales, y dependiendo de la evolución, si se inflama mucho o no tanto, mandarle entre 5 a 15 drenajes aproximadamente. En el próximo paciente podemos evidenciar también predominio de la onda de 980. Si se fijan, no hay ningún tipo de cicatriz. Además, la paciente tuvo una buena alimentación, es una paciente que hace ejercicio, que son los pacientes realmente candidatos. Hay pacientes que tienen un abdomen globoso, con un índice de masa corporal mayor a 30, y son pacientes que realmente no van a ser candidatos a endoláser. Siempre es importante decirles, vamos a empezar con un plan nutricional, y cuando ya tengamos el peso adecuado, podemos comenzar a trabajar el endoláser en esas pequeñas grasas localizadas. En el próximo paciente podemos ver una técnica combinada. En este caso se aplicó más o menos el endoláser y unas 10 sesiones de ondas de choque para también ayudar a aumentar la masa muscular. Entonces, en sinergia hicimos aumento de masa muscular, corrección de la flacidez y además corrección de la grasa localizada. El siguiente. En este caso trabajé más que todo la zona del Joule, por lo que se mejoró considerablemente el óvalo facial, y también realicé lipólisis en la zona submentoniana, en la papada, por lo que pueden ver un cambio antes y después de la paciente más o menos con 90 días posterior al tratamiento. Es importante decirle al paciente, porque los pacientes quieren ver cambios muy rápido, y el endoláser no es un procedimiento que te dé un cambio inmediato. Sí podemos ver inmediato en corrección de flacidez, pero cuando tenemos un paciente con una grasa localizada, normalmente se ven mejores los cambios entre 30, 60, incluso 90 días posterior al tratamiento. Siguiente. En este caso es un paciente que más o menos se trabajó similar al paciente anterior, pero quería que vieran que algunas veces únicamente realizar endoláser no nos va a dar un resultado al 100%, porque a veces también tenemos que ver cómo está el perfil del paciente, es decir, lo que es la relación entre la nariz, los labios y el mentón. Por eso es que yo a ella, posterior al resultado de endoláser, decidí aplicarle ácido hialurónico para aumentar su proyección y tener un resultado muchísimo más armónico. Esta paciente me sorprendió muchísimo. De hecho, me dio tiempo de colocárselas en la lámina porque la vi muy tempranito. Es una paciente que ya tiene 90 días posterior al endoláser, y me impresionó mucho por la flacidez. Yo no pensaba que iba a ser una paciente que me iba a hacer una corrección de flacidez como realmente lo esperaba. Ella también se sorprendió mucho, y bueno, quise compartirlo por acá con ustedes. Bueno, espero que haya sido provechoso este webinar, que si les interesa hacer tratamientos con endoláser, puedan ya inscribirse en el taller que se va a estar dando los días que dijo el doctor Jorge. Y bueno, cualquier duda, estamos todos a la orden. Entonces, bueno, comenzamos con la sección de preguntas. Queremos que esto sea bien interactivo, tenemos tiempo. Hay manos levantadas por allí. Vamos a Sí, empezar. vamos a respetar el orden de las manos levantadas, doctor. Comenzando por Edwin Carpio. Perdón, por Joseph Edwin. Carpio. Pregunta que es, en endolifting, ¿cuántos watts máximo se usan y si se debe usar en modo continuo o modo pulsátil? La pregunta la pueden responder cualquiera de los. Si quieres, Joana. Ok, como conversamos durante todo el transcurso de esta noche, hablar de cantidad de watts
como tal, mira, es diferente en cada paciente. Es importante tomar en cuenta, como lo comentaba la doctora Natalia, la temperatura. No sobrepasar la temperatura dependiendo de lo que queramos realizar. Si queremos realizar endolifting, 42 grados centígrados para hacer retracción de la piel. Si queremos hacer un poco de lipólisis, 45 grados centígrados. Entonces es importante estar pendiente de la temperatura. Incluso cuando estamos realizando el procedimiento, vamos realizando el pink test y vamos viendo, porque es muy variable. Esto no es una receta de cocina cuando trabajamos con láser, es decir, acumulé tantos watts para obtener un resultado. No es así, no podemos darle una tabla. Existen tablas, pero particularmente yo no trabajo con tablas. No les puedo decir, son 200, son 300, son 500, porque no, es variable. Ahora tenemos a Edwin Paz, que tiene la mano levantada. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, muy buenas noches. No estuve en la conversación completa, pero una de mis inquietudes en cuanto a el procedimiento de endolifting es si en la tasa de tratamiento, el 100%, ¿qué porcentaje puede presentar una lesión por quemadura del procedimiento, o si hay alguna evidencia en el cual este riesgo sea mínimo? Sí, el tema con las quemaduras producidas por la técnica de endoláser tienen que ver casi siempre son operadores dependientes, ¿no? Nosotros vamos a tener puertos de entrada a través de los cuales ingresa la fibra óptica, y si nosotros no guardamos la precaución de tener un margen en la medida que vamos haciendo una técnica, se manejan varias técnicas, en este caso una técnica en la cual introducimos la fibra hasta el objetivo, hasta donde queremos llegar, y luego vamos produciendo, en el caso de endolifting, vamos retirándonos progresivamente, acercándonos hacia el puerto de entrada. Si nosotros constantemente, antes de llegar al puerto de entrada, no tomamos la precaución de llegar aproximadamente 1,5 centímetros y dejamos de disparar, sino que constantemente estamos disparando en forma vectorial o en forma de abanico y nos acercamos al puerto de entrada, vamos a estar acumulando energía y vamos a producir quemaduras. Entonces, en la medida que tú respetes el sitio de ingreso de la fibra óptica y luego cuando te vengas en retorno, si estás realizando endolifting y guardes una distancia de dejar de disparar 1,5 centímetros aproximadamente, no vas a estar acumulando energía cada vez que estás trayendo hacia el punto de ingreso de la fibra óptica la energía que vas otorgando. Eso nos va a quitar las quemaduras. Lo otro, y disculpa que te interrumpa, creo que también es importante es que, por ejemplo, los nuevos equipos tienen cámara térmica. Entonces, tú vas a poder ir controlando tanta energía que has aplicado, más la temperatura a lo que llevas. Entonces, ya si tú sabes que, por ejemplo, tú vas a hacer una estimulación de colágeno con 40-42, ya sabes que no tienes que sobrepasar de esa energía para evitar hacer daño al tejido. Incluso también cuando estamos entregando la energía, que entregamos abanicos, iniciamos arriba, llegamos hasta abajo, no vamos a retornar de abajo hacia arriba, sino que nos regresamos nuevamente al primer vector y vamos hacia abajo para no acumular tanta temperatura. Ahora tiene la palabra el señor Gustavo Adolfo García Villalobos. Sería interesante también que se presentaran brevemente para saber su especialidad, para que los doctores también sepan hacia dónde deben enfocar la respuesta. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Joana, y buenas noches, Natalia. Buenas noches. A todos los conozco personalmente. No, mira, ustedes obviamente todos hablaron de realizar unos exámenes, vamos a decir, preoperatorios, vamos a llamarlos preoperatorios, pues evitando o vamos a decir, o descartando pacientes, ¿okay? que puedan ser no candidatos a la técnica. Entonces, ¿cuál sería este paciente, este tipo de pacientes que tiene una contraindicación, vamos a decir, absoluta, y los que tienen contraindicación relativa para el tratamiento? Bueno, absoluta. Relativas, pacientes con cualquier patología crónica que no esté controlada, no debemos aplicar un tratamiento. Absolutas como tal, por ejemplo, pacientes en facial con material plástico, material de relleno no resolvible en el rostro,
es una contraindicación absoluta. Absoluta, absoluta. O sea, no es aplicable porque estamos trabajando con láser y eso es un material que es explosivo y se han realizado pruebas con láser y este tipo de material y explota. Entonces, es una de las contraindicaciones, tanto absolutas como relativas. Sí, fíjate qué interesante tu pregunta, porque yo particularmente, y lo sabemos todos, el paciente actualmente es poliinyectado o multiinyectado. No sabemos qué tiene en la cara. El paciente, en la mayoría de los pacientes, y bien lo sabe Gustavo, mienten lamentablemente, y si les preguntan que si se han inyectado algún tipo de sustancia en la cara, lo niegan. A veces los elementos sintéticos que se utilizaban anteriormente, como los llamados polímeros, a veces nos hablan, y nosotros a simple vista lo estamos viendo el paciente y el paciente aún así lo niega, pero muchos sencillamente no lo demuestran o no son visibles. Entonces, ante la mínima duda, bueno, siempre recomiendo hacer una ecografía previa, porque si le estamos haciendo un endoláser o una láser lipólisis a un paciente que tenga polímeros en la cara, podemos hacer una quemadura severa y le podemos hacer muchísimo daño. ¿Okay? Eso sería una contraindicación absoluta, por supuesto. Y luego pacientes con enfermedades crónicas como coagulopatías, pacientes con trastornos Grupos eritematosos sistémicos que atacan piel. Pacientes también con transaminasas elevadas, que eso también es muy importante, porque si estamos haciendo un procedimiento de lipólisis, se supone que mandamos una carga al hígado y realmente eso lo va a metabolizar nuestro tejido linfático. Yo, por ejemplo, lo que casi siempre pido es una hematología completa, una química sanguínea, HIV y VDRL, para saber que el paciente de verdad está dentro de sus condiciones como debería para poder realizar el procedimiento. Y por supuesto, pacientes con enfermedades infecciosas de la piel. Tenemos una pregunta. ¿Sabe? Ya va. Disculpa que tengo una pregunta más, pero creo que se hizo dos. Porque ahora que están diciendo lo de los biopolímeros, alguna vez vi una técnica, no te puedo decir con seguridad que era endoláser, ¿ok? Pero sí era una técnica de extracción de biopolímeros a través de láser, asistido con láser. Entonces me llama la atención lo que dice como a Joana, que tiene la capacidad, vamos a decir, de ser inflamable, ¿no? Por decirlo algo así, de explotar. Y entonces pues me llama la atención esas dos cosas que tengo, vamos a decir, en mi cabeza, ¿no? Ajá. No, sí, continúa y te voy a comentar. No, algo y la otra pregunta también para terminar, que también era un poco cuando se hacen la sinergia de los tratamientos, ¿cómo hacemos para determinar qué tanto es, vamos a decir, endoláser y qué tanto es HIFU? O qué tanto es endoláser y qué tanto es radiofrecuencia fraccionada, porque sabemos que estos tres tratamientos van destinados a lo mismo, de manera con mecanismos de acción diferentes, pero van destinados básicamente a lo mismo, pues que es la producción de colágeno y elastina, la mejoría de la flacidez e incluso la radiofrecuencia fraccionada y el HIFU tienen cierto, vamos a decir, tienen cierto efecto lipolítico. Entonces, sabes, la sinergia también me encanta, obviamente, pero también me llama la atención, pues que tanto es una cosa que tanto es otra. Claro, eso lo va a determinar el paciente, lo que tenemos en el paciente, por eso hacemos la evaluación. Por ejemplo, pacientes que tal vez no sean tan candidatos para ser paciente con una papada más o menos importante, entonces quiero lograr un resultado más rápido, realizamos esta sinergia. En caso de la radiofrecuencia cósmica, a pacientes que tengan la piel con muchas secuelas, que es tedioso trabajar todas esas secuelas de acné con láser, succión, entonces podemos combinar en estos casos estos pacientes así. Sí, Gustavo, bien interesante, porque yo también aprecié procedimientos en los cuales se disponía la utilización de láser para tratar biopolímeros ubicados sobre todo en la región glútea. Yo creo que más que utilización de láser, utilizaban Baser, y en caso de que utilizaran láser, lo hacían como muy superficial para eliminar procesos fibróticos para luego realizar la extracción del polímero, ¿no? Pero evidentemente el láser está produciendo energía térmica y si nosotros calentamos el polímero va a producir una quemadura.
Inmigración incluso, entonces así que, Migración. pues, Tenemos varias preguntas en el chat, vamos a hacer un par de ellas. Pregunta Marian Puerta Chaviel. Hola, por supuesto. ¿Y si se requiere reposo después del tratamiento? Pregunta Douglas Vizcaíno, que esto ya creo que la contestaron. Me gustaría saber cuántos watts máximo de potencia o un rango para lipólisis y para endolifting. Y Joseph Carpio pregunta láser frío y láser térmico. Luego vamos con las preguntas del micrófono. Ok, ¿me repites la Bueno, primera? La primera el, es si se requiere reposo después del tratamiento. La segunda es cuántos watts máximo de potencia o rango para lipólisis y para endolifting. Y la tercera, que la hace Joseph Carpio, si láser frío versus láser térmico. ¿Alguna experiencia? Mira, lo primero en cuanto a reposo, los pacientes no necesitan reposo posterior al tratamiento, sobre todo si es área corporal. Lo que sí es que tienen que estar por lo menos unas 48, 72 horas sin realizar ejercicio. Lo otro importante, yo le mando antibiótico preventivo al paciente, si se lo mando por una semana para evitar cualquier tipo de complicación, así nos garantizamos de que el paciente va a tener una buena evolución. No le mando tampoco ningún tipo de antiinflamatorio, mando únicamente acetaminofén en caso de que el paciente tenga dolor, y si quieren mandar algo más natural, unos globulitos de árnica, pero yo no suelo colocar ningún tipo de antiinflamatorio. Reposo dependiendo, por ejemplo, el endoláser corporal, con la ropa nadie se va a dar cuenta, pero por ejemplo el facial, hay pacientes que se inflaman mucho. Entonces, eso va a depender también de la evolución del paciente. Lo que sí es que tienen que decirles que tienen que estar por lo menos con una mentonera al menos una semana, 24 horas, o eso es lo que yo les suelo decir al paciente. Entonces, ellos tienen que planificarse, mínimo, por lo menos 4 días, que se lo hagan un jueves y tengan la mentonera por lo menos hasta el lunes. No sé cómo trabajan ustedes dos. Sí, lo sí, mismo. es correcto, es En igual. la medida que podamos evitar los antiinflamatorios, vamos a tener mejores resultados. Recordemos que esa cascada inflamatoria nos ayuda también a aumentar la producción de colágeno. Y en la medida que nosotros estemos indicando fármacos antiinflamatorios, estamos disminuyendo inclusive el proceso de producción de colágeno. Y no hace falta. Los Y no hace pacientes de verdad no se quejan de dolor para nada, no duele. Además en el proceso postoperatorio, que realmente mi experiencia es que no requieren mayor reposo, sí se les indica no ir, por supuesto, a la playa por lo menos, sí, playa, y por lo menos unas 3 semanas, y prefiero yo, por el proceso inflamatorio que puede aumentar al tomar un sol, por supuesto, con la quemadura solar, o el aumento, o estar en zonas donde la temperatura es elevada. Sí, la colocación de compresas frías, no heladas, sino frías en las zonas tratadas, también es recomendado en el postoperatorio, y no tomar baños de inmersión ni en la playa, ni en piscina, porque tenemos puertos de entrada que pueden facilitar un proceso infeccioso. Por ahí preguntaron si tomamos medidas contra herpes, por supuesto. Todo Claro. paciente cuando se le apertura y como se realiza en la mayoría de los procedimientos láser, ya sea un tratamiento de láser CO2 fraccionado para tratar patologías de piel, siempre se toman las indicaciones de prevención del herpes, y eso se debe, al hacer la historia médica, tomar las previsiones. Si el paciente tiene herpes, se le indica su tratamiento previo antiherpético. Sí, quedó una pregunta allí que era de ese grupo, si era láser frío versus láser térmico, si tenían alguna experiencia. Pregunta Joseph Carpio. ¿Alguna experiencia, Joana? No, No, la es no. térmico. Para nada. Ok, tiene la mano levantada Freluz Lander. Puede abrir el micrófono. Marco, por ahí está el doctor Marco Luna, si quieres, abre tu... Sí, y tenemos otras preguntas también en el... Sí, si quieres, doctor Marco, que está por ahí ahí, está Freluz que va a preguntar. Puede abrir el micrófono y preguntar. Lo tiene muteado. Tiene que desbloquearlo. Aló, Ahora sí. hola, ¿cómo estás? Yo soy Pleno Pascuso.
Bueno, muchísimas gracias por su exposición. Conozco al doctor Jorge, soy médico estético, ginecoestético, hice medicina regenerativa, fotónica y me encanta esta exposición. Bueno, yo lo que quería era, además de agradecer, consultar acerca de la experiencia del uso de esta tecnología en dorso de manos y en una parte muy importante en lo que hemos practicado la obstetricia. No sé si la han visto, pacientes delgadas que tienen embarazo voluminoso, que recuperan su piel, pero la parte supraumbilical nunca se tensa. Entonces mi pregunta es si han tenido experiencia en endolifting, en esa parte supraumbilical, que no sé si la han visto, pero yo sí Sí. bastante, y en el dorso de mano. Gracias a todos. Sí, En la supraumbilical sí, tengo mucha experiencia, de verdad que la mejoría es sorprendente porque pacientes que le he realizado casi que de todo con muy poca mejoría. En el dorso de la mano no tengo experiencia aún, pero ya la semana que viene voy a iniciar un trabajo trabajando sobre todo con la longitud de onda 1470 porque lo que queremos es mejorar retracción de piel, pero sí existen estudios que incluso combinan el láser diodo, endoláser, con radiofrecuencia con microagujas. Entonces voy a empezar a trabajar en eso para mostrarles ese trabajo. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. sí, Hasta luego. coincido con la doctora Joana. He tratado pacientes con lo que se llama el ombligo triste, ¿ok? Y los resultados son asombrosos. Igualmente he hecho pacientes utilizando bioestimuladores, también con ácido poliláctico y he tenido muy buenos resultados colocándolos de manera radial, pero mi experiencia es que he tenido mejores resultados haciendo endolifting del tercio superior del abdomen supraumbilical, igual haciendo la técnica radial con excelentísimos resultados. Vi por ahí una pregunta sobre que alguien ha observado fibrosis post aplicación de endolifting, más bien, o láser lipólisis, más bien, particularmente yo empecé a utilizar los equipos de láser lipólisis desde el año 2019. Sí, exacto. Y de hecho conseguí una foto y un video haciendo el procedimiento desde el 2019. Eran otras técnicas, se utilizaba otra parametría y lo utilizamos mucho para pacientes posoperados de lipoescultura con fibrosis posoperatoria. Entonces, ahorita tenemos a la mano no solo el uso de enzimas que son excelentes para tratar la fibrosis, sino también el endoláser y la láser lipólisis para tratar la fibrosis. Más bien no produce lipólisis. Y si quizás viste en un paciente que le hicieron endolifting y tiene fibrosis, probablemente luego de la láser lipólisis utilizaron cánulas y es allí cuando se aparece la fibrosis. ¿Por qué? Evidentemente los cirujanos plásticos pueden hacer láser lipólisis y posteriormente utilizar succión, y en ese caso se utilizan cánulas que son muy cortantes. Evidentemente vas a ver fibrosis no por la lipólisis o endolifting, sino por las cánulas que utilizaron posteriormente. Y los he visto también. Hay otra pregunta de Josie Pérez que dice, llegué a ver la técnica, pero con ácidos usados en labio, cuando estos pierden simetría y elasticidad, cuando colocas hialuronidasa. No entendí bien. Parece La un técnica comentario, de lo repito. láser aplicado en labios. Sí, llegué a ver la técnica, pero con ácidos usados en labio, cuando estos pierden simetría y elasticidad, cuando colocas hialuronidasa. Claro, por exceso de volumen, me imagino que cuando haces la dilución de los ácidos va a quedar algo de flacidez dependiendo del volumen que apliquen. Incluso el endoláser hoy en día no solo se aplica, el que conversó la ginecóloga, incluso se utiliza en ginecología para mejorar flacidez de labios menores con muy buenos resultados y labios mayores. Entonces, está aplicado en otras especialidades con muy buenos resultados. Pregunta Aureni Betancourt, da las buenas noches y cuándo será la fecha del próximo taller.
Esa la 22 podemos y 23 contestar. el próximo 21 y 22 de febrero. 21 y 22. 21 y 22 de febrero. Perdón. Sí, al final de la exposición le vamos a indicar, porque bueno, son cupos limitados. La información va a estar disponible en las redes y en la página web de Profimédica. Y los asesores comerciales de Profimédica están autorizados para darle mayor información al respecto. Pregunta Luis Elena Fariñas Ramírez de AQUE. Buenas noches, porcentaje de fibrosis en láser, ya se la contestó el doctor. Lo he visto en pacientes delgados a los 7 días post-tratamiento. Hace esa salvedad. Fibrosis. Sí, Fibrosis ya. en la El cervicólisis endoláser en como tal pacientes delgados. no suele generar fibrosis si está bien aplicado. Eso es muy extraño que ocurra. Tiene que ser una paciente que o colocaron, por ejemplo, una onda de 1470, lo usaron extremadamente superficial y nada, generó un proceso de fibrosis, pero no es lo común. Eso no es lo que se suele ver posterior a un tratamiento. Sí. En cuanto al caso de poscolocación de hialuronidasa para eliminar ácido hialurónico de posterior flacidez, sí, por supuesto se puede utilizar a nivel, sobre todo, se hace el endolifting a nivel inclusive de el labio blanco, y se observa mejoría sobre todo en esos pacientes que tienen flacidez de esa región o en que inclusive tienen códigos de barra. Preguntan por acá, el doctor Marco Luna. No olviden que de las primeras contraindicaciones, la enfermedad del colágeno, las vesículos ampollares, discrasias sanguíneas, formación de cicatrices hipertróficas, glaucoma en facial. Hace ese comentario. Franklin Liscano pregunta, ¿pacientes con placas metálicas en rostro se pueden hacer el tratamiento de endolifting? Mira, bien interesante. Podemos hacer endolifting porque estamos trabajando en este caso con muy superficial a nivel de la piel y con energía medida en watts, que puede llegar hasta 3 o 4 watts como máximo. O sea, inclusive podemos trabajar hasta con 2 watts y tenemos buenos resultados. Entonces sí se puede. No se puede hacer láser lipólisis, por supuesto, porque evidentemente calentamos estas placas, pero siguiendo lifting sin ningún problema. ¿Ok? Algo bien interesante que no han preguntado y que no conversamos, creo, es cuando utilizamos, bueno, una pregunta a la doctora Natalia, ¿cuándo utilizas energía pulsada o continua? Bueno, yo casi siempre trabajo a la continua, realmente. Inclusive Así, para el endolifting. Sí, yo me formé en Brasil y creo que, por ejemplo, lo que me enseñaron a mí allá es más que todo controlar temperatura y controlar también los watts que se utilizan. Normalmente si tú vas a hacer un endolifting, no vas a utilizar una potencia de 10 o 14 o 15, no, son potencias más bien colocar más bajita y hacer el pasado más superficial para tener un buen resultado. Y casi siempre lo trabajo continuo y de verdad me he ido bastante bien. ¿Y tú, Joana? Fíjate que trabajaba continua para láser lipólisis y pulsada para hacer endolifting como tal, pero ya en los últimos casos me he atrevido a hacer endolifting con continua y de verdad que los resultados son muy buenos. Y sobre todo en las estrías también y en las secuelas del acné, cuando trabajas en continuo tienes una retracción de la fibra inmediata. Perfecto. Claro, eso, cuidando las energías. Claro, sí, es bien interesante, porque originalmente no trabajaba igualmente con energía pulsada, sino siempre con continua y cuidando la cantidad de energía otorgada, ya sea para hacer láser lipólisis o endolifting, y obtenía buenos resultados. Y como dijimos, bueno, siempre va a ser práctico dependiente. En la medida que vayamos nosotros haciendo práctica con los pacientes, vamos a ir viendo nuestros resultados. Comúnmente se trabaja pulsado, y es lo que dicen la mayoría de la bibliografía, se trabaja pulsado para hacer endolifting, otorgando baja energía, y para hacer láser lipólisis, sigue utilizando mayor cantidad de energía, movimiento de la fibra mucho más rápido, más profundo, y de manera continua.
Tenemos ahorita comentarios, uno del doctor Marco Luna, que indica que con 980 nanómetros se puede tratar el herpes. Ujú, El claro. doctor Douglas Vizcaíno dice excelentes resultados en la flacidez de labios mayores vulvar con endolifting combinado con PRP y ácido hialurónico. Y el doctor Moisés Mensayán dice, lo saluda y comenta que respecto a la técnica cerrada para retiro de rellenos no reabsorbibles, sí es viable previo entrenamiento, sobre todo manejando endoláser con Nd:YAG, que tiene una menor afinidad con la silicona y más allá de generar una explosión, facilita el drenaje manual de la sustancia hacia los puertos de entrada de la fibra. Muy buenos resultados, pero requiere entrenamiento especializado. Esto Sí, es a nivel facial. Claro, le habla acá del Nd:YAG en lugar de Diodo. sí, sí. El doctor Benzayán, saludos. Un gran practicante de la técnica con muchísima experiencia, y él tiene experiencia trabajando con un equipo Nd:YAG y básicamente, si bien no lo he hecho, observé algunos cirujanos haciendo el procedimiento y sí tienes que tener mucha precaución y tener mucha experticia para el retiro de sustancias No reabsorbible. tipo polímeros, eh, pero es delicado. La experticia, con Espe- experiencia. Exactamente. Aquí vienen nuevas preguntas. ¿En rostro qué diámetro de fibra se usa? ¿400 o 600? Y hay otra pregunta de Norma Fileni. ¿Podemos hacer peeling químico el mismo día del endolifting? No, no podemos generar, o sea, los peelings, aunque sean cada vez menos agresivos, estamos ocasionando una agresión a la piel y luego vamos a entregar calor, entonces la quemadura puede ser bien importante en estos pacientes. Entonces se debe esperar, si realicé un peeling, esperar por lo menos 21 días que el proceso de cicatrización y regeneración de la piel, y si realicé el endoláser también por lo menos esperar 21 días para aplicar el peeling. Y respecto a qué diámetro de fibra se usa en rostro, En 400 o facial podemos 600. utilizar, depende de la piel del paciente. Por ejemplo, pacientes con pieles gruesas o papadas importantes podemos utilizar la fibra, incluso la de 600, pero generalmente la fibra en facial para realizar endolifting, 400 milímetros, y tenemos incluso fibras de 200 cuando queremos trabajar zonas más delicadas como las zonas palpebrales. Entonces va a depender también del paciente, pero generalmente en facial la de 400. Otra pregunta, si se combina el tratamiento con hilos o rellenos el mismo día en caso de endolifting. ¿Cuál es su Sí, experiencia? sí, fíjate que, y eso es una pregunta bien interesante. Yo particularmente soy speaker de una casa comercial de hilos, y en uno de los entrenamientos de hilos, básicamente se hizo la misma pregunta, si podíamos hacer endolifting y colocar los hilos en el mismo momento, y no, por supuesto que no, porque los hilos, las espículas tienen que fijarse en el retinaculum cutis. Básicamente ese es el sitio donde deben ir los hilos, y nosotros hicimos ciertamente algo de lipólisis en ese lugar, en ese estrato, y si nosotros hacemos lipólisis, evidentemente los hilos no se van a anclar de manera adecuada. La combinación de procedimientos es idóneo. Si nosotros hacemos endolifting y luego podemos colocar hilos, es espectacular el resultado. Ya yo lo he hecho, he complementado los resultados de endolifting aplicando hilos, y lo hago igual después de 21 días a un mes como mínimo, pero no en el mismo momento, porque la respuesta es esa. La retinaculum cutis está alterada en ese momento donde hacemos, por más que estamos haciendo endolifting, siempre hay lipólisis y las espículas no se van a anclar bien en el tejido o de manera Bueno, alta. disculpe, solamente queda una pregunta que tiene que ver si el 980 nanómetros se puede utilizar en modo continuo. Eso lo hace Norma Fileni, y tenemos una mano levantada de Josie Pérez, que no sé si quiere utilizar el derecho de palabra antes de finalizar. Ajá, yo sí, si quiere abrir Porque ella ya había preguntado también en el chat y es probable.
Ok, en cuanto a la de la 980, claro, por supuesto que lo podemos utilizar en modo continuo. Incluso tenemos este equipo que también tiene piezas, como comentó el doctor Marco Luna, para estos pacientes que pueden tener complicaciones o herpes, que lo podemos trabajar con estas piezas externas con la pieza de 980, con la longitud de 980, que se trabaja en forma continua. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos hasta ahora en el conversatorio. Sí, por ahí vi Las una palabras pregunta finales, sobre los, sí. sobre los drenajes linfáticos. Ajá. No la veo por acá. Sí, los ¿Un día drenajes linfáticos. continuo o espaciado? Bueno, va a depender de la disponibilidad del paciente. Generalmente, en mi caso, yo realizo el primer drenaje terminando el procedimiento. Terminando el procedimiento. Ujú. Inmediatamente. Luego, si el paciente puede todos los días, lo podemos hacer todos los días o si no, un día intermedio. Bueno, palabras finales, doctores, de este primer conversatorio, en este caso sobre el endolifting. Bueno, ajá. José Pérez levantó la mano antes que terminemos. Sí, pero no he querido abrir el micrófono. Yo creo que ya le respondieron las preguntas. Ok, perfecto. Mira, gracias, Marco. Gracias, Marcos. Gracias. Mira, gracias a todos los que se conectaron, a todos los amigos, colegas que siempre vemos, nos vemos en los congresos, talleres. Gracias por estar la noche de hoy. Como les comentamos, esto más que una clase es un conversatorio donde participaron también todos ustedes sobre nuestras experiencias en el uso de endoláser. Los invito a probar la tecnología. Estaremos realizando el día 21 y 22 otro taller. Víctor, el pana Víctor acá conectado. Muchos saludos. Bueno, los invito también. Con Víctor voy a estar haciendo después del mes de marzo, Caracas Anatomy, un taller de 3 días aproximadamente sobre anatomía facial e inyectables con prácticas, así que aprovecho la oportunidad para invitarlos. Esto va a estar realizándose a través de IBIDIL, la academia con la cual nosotros realizamos también los talleres de endoláser y la ecografía también. Se los queremos invitar al próximo taller que va a ser los días 21 y 22. Este taller es un taller teórico-práctico donde empezamos con teoría general sobre la utilización de la energía láser, toda la parte teórica del láser que tienen que, lo mínimo que deben saber sobre parametrías, sí, damos parámetros que son los parámetros que están en la bibliografía normalmente por zona, que pueden seguir inicialmente. Hacemos prácticas donde básicamente cada uno de los médicos va a estar haciendo una en mi cara o una parte corporal, de manera que van a estar siendo guiados por los expertos en el momento del taller. La experiencia en el último taller que realizamos fue excelente, hicimos muchísima práctica. Terminamos a un promedio de las 10 de la noche cada uno de los días. Tuvimos bastantes pacientes y esperemos que la próxima práctica sea similar. La idea es que en esos talleres ustedes tengan la experiencia tanto hacer de endolifting como láser lipólisis, ya sea facial o corporal. Así que están invitados. Próximamente los van a estar viendo a través de las redes la invitación. Las inscripciones se llenan rápido los cupos, porque son máximo 15 cupos para poder garantizar de que todos los médicos puedan hacer suficientes experiencias con el endoláser. Bueno, y gracias. Tenemos, antes de cerrar ya, doctora, que José Pérez hizo finalmente la pregunta. He leído sobre complicaciones de endoláser a nivel facial y corporal, entre ellas nódulos de necrosis grasa. Y Claro, en facial, afectación de nervios. Claro, es que son una de las complicaciones. Necrosis grasa, cuando acumulamos demasiada energía, nos pasamos de temperatura, estamos haciendo una necrosis. Y en las neuropraxias, parálisis faciales, claro, cuando no conocemos, no tenemos conocimiento de la anatomía y tocamos puntos que no debemos tener, vamos a tener ese tipo de complicaciones que son una de las más comunes y que cada día batallamos en la consulta. Sí, necrosis grasa, seromas, neuropraxia es una de las cosas más observadas. Por eso es tan importante, bueno, la capacitación sobre el método, porque estamos trabajando con un dispositivo que, si bien es noble, podemos causar complicaciones que a veces son irreversibles, como puede ser una quemadura. Palabras finales, doctora Joana.
Bueno, muy agradecida de que se mantengan hasta estas horas de un día laboral. Los invito a los que quieren tener mayor conocimiento, quieren empaparse más sobre la técnica, quieran entrar en el mundo del endoláser. Los invito al taller este 21 y 22 de febrero para que practiquen. De verdad que no es un taller hands-on y de verdad que nos enfocamos a que todos los participantes practiquen, hagan pacientes todas sus dudas, todas sus preguntas, y por eso es que es práctico, netamente práctico, y por eso es que es limitado el cupo para que todos puedan meter mano y no estén todos amontonados peleándose para hacer tratamiento. Doctora Natalia. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y estar a estas horas acá. Espero que hayan aprovechado este webinar y nada, que se sumen a ese taller que va a estar bastante bueno para que puedan profundizar mucho más en esta técnica de endoláser. Bueno, de parte de Profimédica, muchísimas gracias a todos y esperamos a los primeros 15, el 21 y 22 de febrero, en el taller de endoláser que se va a realizar en Caracas. La información en las redes de Profimédica y en la página web a partir de la semana que viene. Bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Un placer gigante, un placer enorme. Y como les expuso todos los demás ponentes, están todos invitados a este taller hands-on, donde particularmente no nos guardamos nada. Todos los conocimientos que tengamos se los vamos a aportar. El conocimiento es la base de la ciencia y el conocimiento que se guarda no llega a ser conocimiento, ¿ok? Siempre, por eso es que los que nos dedicamos a la parte docente lo hacemos por pasión. Yo digo siempre que aprovechen porque en cada taller no nos guardamos ningún secreto. Ustedes tienen toda la capacidad de preguntar y constantemente van a estar viendo todos los elementos que están a nuestras manos para poder enseñarles y que sean cada día mejores médicos y mejores capacitados. Así que muchas gracias por su asistencia y bueno, no queda más que darle las buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche.